próximamente, ustedes saben que vamos a disfrutar de este seminario ahora, la semana próxima, pero vamos a ver si para finales de mes podemos desarrollar un seminario aquí en la ciudad de Orlando. Ok, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera, ¿estamos ahí? Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Oye, cuando yo te miro a ti o tú me miras a mí, ¿qué es lo que tú ves? Carne. Y sin embargo, el Evangelio te dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, que ¿qué vamos a evitar? ¿Qué es lo que Dios quiere evitar de su iglesia? La que está pasada de muerta a vida, de que conozca a su Dios en la carne. ¿Evitarle qué? Evitarle que la iglesia siga en la ley. Porque la ley, ¿qué fue lo que trajo? Maldición. Dice que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Es decir que, ¿qué es lo que quiere Dios? Sacar a la iglesia de la maldición del velo y llevarlo a la supereminencia del Espíritu. Imagínate todos esos hermanos nuestros que todavía están practicando bautismo en agua, celebrando Santa Cena, imponiendo manos, haciendo pasar al frente a la iglesia, para entonces ellos ser los que están orando por la iglesia, interceder. La palabra dice interceder los unos por los otros, pero eso se hace de una manera que no sea legalista. Es decir, si usted tiene un problema y usted viene, pastor, mire, yo necesito que oren por mí porque tengo una situación, claro que hay que orar por ese hermano. Y podemos en ese momento decir, hermano, hay una hermana aquí en la iglesia que tiene una situación y necesitamos unirnos en oración y vamos a orar por esta situación. Y lo hacemos, y tenemos que hacerlo, tenemos un llamado a hacerlo. Pero que no sea como un budget, como un plan del pastor para seguir los pasos que se seguían en la ley. Aquí imponemos manos, aquí tenemos aceite, aquí hacemos pasar al frente a los hermanos, aquí los bautizamos en agua, aquí intercedemos por ellos, aquí les reprendemos los demonios, aquí le hacemos esto, aquí, tú sabes, como si fuera un espiritista, un brujo que está tratando con la iglesia de una manera que aquí le hacemos una limpieza a los creyentes y aquí pasa al frente que vamos a orar por ti en el nombre de Jesucristo y vas a y cuando tú oyes todo eso, tú lo que te quedas y dices, wow, ¿qué es esto? Parece una sesión espiritual, parece espiritismo. Y eso es lo que te habla Gálatas, y yo quisiera compartirlo contigo. El libro de los Gálatas, capítulo 5. Parece muy religioso eso. Mira, es más, Pablo el apóstol dijo, eso tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. ¿Tú sabes por qué? Porque automáticamente que un pastor empieza a hacer eso en su iglesia, está poniendo a Cristo a un lado, diciéndole a Cristo, espérate que pasa algo aquí en la iglesia, que nosotros tenemos que atender lo que tú no lo hiciste. Gálatas capítulo 5. Estamos hablando, y este tema va a coger por lo menos dos partes, por causa del tiempo. Dice, porque el deseo de la carne, es decir, el del velo, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. La carne, usted sabe que es sinónimo del velo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, no estáis en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, del velo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero esos son siempre los pecados que los pastores muchos mencionan en las iglesias y en las congregaciones. Estos primeros nombres que aparecen en la lista. Adulterio. Hermano, ¿cuántos están aquí en adulterio? ¿Cuántos están en fornicación? ¿Cuántos están en inmundicia? Pero hay una lista de 16 atributos que tiene la carne que tú no oyes que la iglesia o los pastores de hoy mencionan detenidamente para poderle prestar la atención que eso requiere. Dice, idolatría.
Hay personas en las congregaciones que idolatran a su pastor. Y los pastores lo saben y lo permiten. ¿Por qué? Porque a quien no le gusta que lo adulen. La idolatría es un mal de la carne. Amén. Ahora míralo como dice ahí. Yo no sé si en tu Biblia lo dice, porque en la mía lo dice. Dice hechicerías. Es decir, que la carne es hechicera. Entonces, si tú ves ese hechizo, por eso es que Pablo le dijo a los galatianos: ¿quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Aquellos ante cuyos ojos ya Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién es quien los está perturbando? Pues no eran nada más y nada menos que los otros 12 apóstoles, que venían a hechizarlos en el nombre del velo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir que esa hechicería tenemos que eliminarla. Así como un pastor está llamado a: hermano, tenemos que huir de la fornicación. Hermano, tenemos que huir de todos esos atributos del adulterio. Tenemos que huir de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría. La hechicería dentro de la iglesia es algo que se practica hoy. Porque cuando un brujo de esto hace pasar al frente a la iglesia y se pone a hablarle en lenguas angelicales, pero lo hace con él: ahora así te dice el Señor, y entonces le empieza a cantar el futuro a los hermanos en la iglesia. Eso es hechicería. Eso es hechicería, eso es brujería. ¿Tú sabes por qué? Porque dice que el Espíritu mismo no le revela a nuestro espíritu las cosas que son de Dios. Si tú estás por el Espíritu, tú no necesitas de mi hechizo, tú no necesitas de mi brujería. El mismo Espíritu te va a guiar. Porque dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si a ti no te está guiando el Espíritu de Dios y tú necesitas del brujo de la iglesia, tú andas mal. Si tú andas buscando: pastor, el Señor no le ha dicho nada de mí, pastor, o con el profeta: oye, profeta, ¿tienes alguna palabrita para mí? Porque eso yo lo he visto y lo he oído. Hermanos de esos intranquilos, que siempre quieren que le estén profetizando y le estén cantando el futuro. Vete a ver a Walter Mercado. O vete a la que te tira las cartas en la esquina. Porque la iglesia no está diseñada para eso. La iglesia está diseñada para que cuando oísteis y creísteis en el evangelio de tu salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo de la promesa y fuego, Él se va a encargar de revelarte todas las cosas. Te va a decir cuál es el camino, en qué andas bien, en qué andas mal, las cosas prontas que están por llegar a tu vida. Por lo menos el Espíritu lo hace conmigo. Y si lo hace conmigo, no hace sección de personas, lo tiene que hacer contigo también. Pero en la iglesia tenemos que quitar esa brujería, esa hechicería. ¿Tú sabes por qué? Porque esa brujería lo que trae es idolatría. Y entonces empiezan a idolatrar al pastor y a tener un más alto concepto de él que el que debe tener. Ese es el problema de estos atributos de la carne. Mira qué más dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice: y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista te habló ahí de 16 o 17 atributos, pero dice: y cosas semejantes a estas. Es decir, que hay muchos atributos más de la carne que si tú te descuidas, ellos van a operar en tu vida y van a gobernar tu velo y vas a vivir en el velo. Cuando tú estás llamado a no conocerte más en el velo. Así que hay un consejo de Dios que es muy importante. Y es que ahí en segunda carta a los Corintios, ahí mismo donde estábamos, en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Mira qué consejo más bonito este. Yo te digo seriamente que yo he entrado a congregaciones donde existe ese tipo de hechicería y ahí se te paran los pelos. Se te paran los pelos. Y ahí tú piensas que eso es del Espíritu. Porque ahí el pastor trabaja con el pianista, baja un poquito las luces, apaga la cámara ahora, baja las luces. Y empieza y el pianista, que a lo mejor otro sabido de eso, que entonces empieza a tocarte una musiquita de esa de ultratumba.
Y empieza el pastor, y yo soy. Entonces dice, este está invocando espíritu. Yo me acuerdo cuando yo era niño, eso lo veía yo en la esquina de mi casa, que habían secciones espirituales, eso de brujos. Empezaban, ¡oh, sí, y lo que estaban era llamando espíritus inmundos. Eso tú no lo puedes hacer en la iglesia. La iglesia no está llamada para eso. Darle cantando a nadie su futuro. Porque eso lo que trae es conflicto en la iglesia. Eso lo que trae son todos esos atributos que no son de Cristo. Eso dice que es según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Es decir, según Cristo todo eso hay que eliminarlo de la iglesia. El velo hay que eliminarlo de la iglesia porque dice que Él traspasó el velo. Y Él te dice a ti ahora, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y andemos por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Él quiere que tú vayas al otro lado del velo, que tú atravieses el velo tuyo y te empieces a conocer quién eres en el Espíritu. Y no andes buscando más profecías de esas tiradas ahí al albur, a ver si pegan contigo y tú dices, oye, que el pastor profetizó, muchacho, eso era conmigo. Y entonces empiezas a poner los ojos en el pastor, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí es donde tú tienes que poner los ojos, no en el pastor, no en el profeta, no en el que habla lengua, sino en Jesús. Veamos qué dice ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? En el velo, en el cuerpo, en la carne. Son sinónimos. Sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Es decir, que tu conciencia fue algo que Cristo llegó a tu vida y la limpió. Limpió nuestra conciencia de pecado. Un creyente nuevo testamentario, nacido de simiente incorruptible, ¿cuál es su posición ante Cristo? ¿Verse como en pecado o verse limpio por la sangre de Cristo? Bueno, si te ves en el velo, te vas a ver en el pecado, porque el pecado fue condenado en la carne. Entonces, mientras más en la carne te mires, pues más rienda suelta le vas a dar a todos esos atributos de la carne. Pero si te empiezas a ver en el Espíritu, vas a empezar a buscar las obras del Espíritu. Vas a empezarte a vestir del hombre creado según Dios en santidad y la verdad. Y esto, aunque tome un trabajo, mira, a mí me toma trabajo. Yo no te voy a decir que eso es fácil, que te quitas un traje y te pones el otro. No. Eso toma trabajo, porque eso es algo que es cotidiano. Día a día, día a día, día a día. Día a día. Hoy cometiste 2 o 3 errores y te diste cuenta. Tú dices, ¿cómo yo supero en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, no volver a cometer este error? Y ves que al otro día lo vuelves a cometer. Y te propones no hacerlo y lo vuelves a cometer. Queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Entonces viene la respuesta. Romanos capítulo 7. Veamos ahí qué pasó ahí. Romanos capítulo 7. Porque esto tiene que buscarle uno una solución. Y la solución te la da el Evangelio. Dice aquí, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A cuántos les pasa eso? Que usted hace cosas que no quiere. ¿Verdad que sí o no? Entonces, cuando esas cosas nos pasan, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién es el culpable? Porque Dios no es el culpable de eso. Y entonces tú dices ahora tú mismo, yo tampoco soy el culpable, porque yo estoy haciendo lo que no quiero. Eso no es culpa mía.
Por eso es que Dios te lavó, te limpió y te salvó. Porque Él sabe que tú no eres el culpable. Pero hubo alguien que es responsable de que tú hagas lo que tú no quieres. ¿Y tú sabes quién fue ese? El primer hombre adámico. Dice que el diablo peca desde el principio. Y entonces ahora vemos que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que hay alguien que es responsable de eso que tú haces, que tú no quieres hacer, pero lo sigues haciendo. Veamos ahí lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, en mi velo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, ahí donde está todo el asunto de esto, el hombre interior. Diga el hombre interior. Diga el hombre interior. Usted tiene que saber que en usted hay un hombre interior y el hombre exterior. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque la ley de Dios, si tú te pones a verla, es buena y es justa. No hagas esto, no hagas aquello, pórtate así, haz las cosas bien para que todo te vaya bien. Es decir, que la ley en ese sentido es buena porque te indica un buen camino. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces ahí viene la palabra nuevamente a hacer una separación de lo que es carne, velo, a espíritu celestial. Y esa es la lucha que usted y yo vamos a tener hasta el día que partamos del cuerpo. Pero hasta el día que partamos del cuerpo, voy a llevar cautivos los pensamientos. Voy a tratar de mejorar mi comportamiento. Voy a tratar de ir de gloria en gloria. Voy a tratar de ir de victoria en victoria. Voy a tratar de poner todos los días de mi vida los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al llamamiento a lo cual fui llamado. Sigo corriendo la carrera, sigo corriendo la carrera. En esa carrera, si usted compara su vida con una carrera de autos, usted ve que salen 30 autos de la meta. Y hay veces que no chocan, que no hay accidentes. Se van pasando uno y gana el que más resistencia tuvo. Una carrera de caballo, pasa lo mismo. Siempre hay uno que llega a la meta. Hay veces que llegan 2 o 3. Una carrera de perro, una carrera de lo que sea. Usted está en una carrera. Y en esa carrera, usted un día se le va a ponchar una goma del auto. Otro día usted se va a quedar sin aire. Otro día usted se va a quedar cansado. Otro día va a estar decepcionado, otro día va a estar sin ánimo. Pero entonces la palabra dice, no desmayéis, porque a su tiempo, si no desmayamos, cegaremos. Si corro mi carrera lentamente. Por eso es que el apóstol Pablo te dice, corramos la carrera que tenemos por delante lentamente. Y es una carrera, pero te dice, corre despacio, camina despacio. Porque el propósito de Dios es que tú alcances la meta, que tú llegues a la victoria, que tú llegues a lo que Él tiene reservado para ti. Que tú llegues, mira, antes de tú marcharte de este cuerpo, el día que tú tengas que darle cuenta al Señor, porque dice que hay un tribunal. Y esto tú no lo puedes ver de una forma mística, ni metafísica, ni hipnotismo, ni nada de eso. Eso, deséchalo. La palabra dice que hay un tribunal.
y que tenemos que comparecer a ese tribunal para dar cuenta. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé, yo no he llegado todavía ahí, pero la palabra dice que hay que hacerlo y que tenemos que llegar a ese tribunal y que ahí va a estar Él en ese tribunal y tú vas a tener que dar cuenta por lo que hayas hecho mientras estuviste en el velo. Yo desde que me enteré de eso y le puse seriamente mi pensamiento ese día, yo pensé que esto era así, bueno, fui el cristiano que pude ser. Dios sabe que somos débiles y cuando llega de arriba, pues, patica, ¿para qué te quiero? Ya soy salvo y tú sabes, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no, dice que hay un tribunal de galardón. Y honestamente, mira, ¿qué tú prefieres? Cuando tú llegues a la vida eterna, donde ya ahí no se va a acabar más la vida, que te den un buen galardón o entrar así desgalardonado o con pocos galardones. Considera, piensa, porque cuando Cristo lo ha puesto ahí en la mesa de la sabiduría es porque eso va a pasar. Dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras que estuvo en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo, para ser recompensado. Yo quiero buenas recompensas y yo estoy trabajando para cuando llegue ese día no apartarme avergonzado, sino poder, si es que tengo que mirarlo, poderlo mirar fijamente y decirle gracias, Señor, por haberme escogido, por haberme predestinado, por haber puesto tu vida por la mía, y aquí estoy para recibir mi galardón. Yo estoy dispuesto a eso y voy a mejorar mi vida al 100% para que cuando ese día llegue no tenga de qué avergonzarme. Me quedan 40 años por vivir. Los otros 60 que he vivido, bueno, estaba en desconocimiento de esa palabra. Pero los 40 que me quedan, yo espero mejorar para cuando llegue ese día, poder ser galardonado como Cristo quiere que yo sea galardonado. Amén. Diga, yo también. Yo también. Recibo mi galardón. Recibo mi galardón. Pues declaro que este tema haya sido de bendición para nuestras vidas y que aprendamos a conocernos un poco más en el velo, que recordemos siempre que nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte, que es un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de humillación, un cuerpo indomable, que dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, que es un cuerpo que tú vives con Él, te levantas con Él, pero que no tiene herencia, no hereda. Lo que hereda es tu espíritu. Que la carne no agrada a Dios, ni entra al reino de los cielos. Sino que hay algo aquí mucho más importante de lo que podemos ver o entender, que es el espíritu que está dentro de ti, el cual tú no ves, pero existe. Y Dios quiere que vivamos por el espíritu, que caminemos en el espíritu, que progresemos en el espíritu. Porque hay grandes y maravillosas promesas para los que andan en el Espíritu. Y yo me he propuesto alcanzarlas. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué va a haber una promesa ahí que mi carne me va a dominar tanto y me va a subyugar tanto y me va a arrastrar tanto que no me va a dejar participar de una herencia que Dios tiene para mí? ¿Por qué me voy a ir sin participar de esa herencia? No, yo quiero esa herencia. Y tú como hijo de Dios, hoy es el día que tú tienes que ponerte así, ceñir los lomos de tu entendimiento y decir, yo reclamo mi herencia también. Yo quiero mi herencia y la voy a disfrutar en esta vida y en la venidera. Diga, en esta vida y en la venidera. ¿Ok? Muy buenos días. Agua Padre. Hasta la próxima. Bendecido. La herencia de los santos. El Evangelio. El Evangelio. ¿Y la herencia? Sí, la herencia. Pero hay que vivirlo. Las inescrutables riquezas de Dios. Que Él trae beneficios